Seguimos en su programa, El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo aquí en su programa El País en Blanco, ha sido una noticia que se ha propagado hoy en todos los medios de comunicaciones digitales, y ha sido un accidente que hubo en la ciudad Juan Bosch, en donde nosotros nos solidarizamos tanto con la familia agraviada, igualmente con la familia que dicen que un menor de edad provocó el accidente. Entonces, nosotros nos solidarizamos directamente con ambas familias, con la magistrada Mari Berenita Ramírez Jiménez, una jueza que conozco y sé que es una magistrada muy seria y muy honesta y totalmente responsable y que cumple con su trabajo. La magistrada Mari Ramírez, como nosotros le decimos, del cuarto juzgado de la instrucción de aquí, del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, y nosotros nos solidarizamos con ella, igualmente que con la familia afectada, porque lo que queremos es que se entienda que son situaciones de accidente y que cualquiera puede verse envuelto en un tipo de accidente, tal como su nombre lo dice, accidente, y es una situación que lamentamos mucho. Han querido sacrificar a la magistrada Mari Ramírez porque supuestamente quien conducía el vehículo es un menor de edad de unos 17 años, según la información que tenemos y que está colgada en diferentes medios digitales, y que será titular en el día de mañana. Entonces, nosotros entendemos que se trata de un accidente, tal como su nombre lo dice, y creo que por esto no hay que sacrificar ni mencionar tanto a la magistrada, porque es una situación de que fue un accidente y nadie quiere tener accidente, un accidente de tránsito en el cual lamentablemente una persona falleció, y esa es la situación. Entonces, se han querido agarrar de esta situación tratando de humillar y tratando de atropellar, pudiéramos decir, en todos los medios de comunicación, y hacer que la magistrada sea la culpable de esto. No, ella tiene que salir a la defensa de su hijo, y esto fue un accidente,
Así es que desde aquí, desde su programa El País en Blanco, todo nuestro apoyo a la magistrada Mari Ramírez. Igualmente nos solidarizamos del mismo modo con la familia afectada y esperemos que puedan llegar a un entendimiento de que esto es un accidente de tránsito y que cualquiera puede verse envuelto en una situación de esta. Así es que nuestra solidaridad a la magistrada Mari Ramírez, igualmente a la familia afectada en la ciudad Juan Bosch. Entonces, cambiando de tema rápidamente, vamos directamente al tema obligado. Decimos que es el tema obligado porque es que hasta ahora no hay otra situación más importante para el pueblo dominicano y al mismo tiempo de muchas preocupaciones, que es la reforma fiscal planteada por el presidente Luis Abinader el pasado martes, que fue introducida al Congreso, el cual no le han querido dar su nombre original, le han puesto proyecto de modernización fiscal, es decir, una forma de tratar de engañar al pueblo dominicano para que el pueblo entienda que no es una situación tan gravosa, y es una de las estrategias que siempre ha usado el presidente Abinader y el PRM, de entender de que el pueblo dominicano es un pueblo de tonto y estúpido en su totalidad, no siendo así. Hemos visto que incluso le han querido cambiar el nombre del INTEVI por el IVA, y la gente piensa que es algo más sencillo, pero no es algo sencillo. Por eso a este segmento de su programa El País en Blanco yo le he denominado la reforma fiscal del presidente Luis Abinader y el PRM, y del mismo modo la venta del pueblo dominicano, por la situación de que lo que hemos visto en estos 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM no ha sido más que vender el pueblo dominicano a raíz de más de 40,000 millones de dólares tomado en préstamo por este gobierno, que si ese dinero se hubiese invertido fuera una situación muy importante, pero lamentablemente no se sabe dónde el presidente Abinader y el PRM han metido esos más de 40,000 millones de dólares que han tomado prestado, más que todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana juntos, y esto es preocupante. Entonces, esta situación es más grave de lo que usted se puede imaginar. La noche de este domingo vemos una información que publican diferentes medios de comunicaciones, noticia en la cual nosotros la dimos a entender y la difundimos, y es la de Charlie Mariotti como secretario general del PLD, que ha hecho un planteamiento muy claro y preciso, esta vez en favor del pueblo dominicano. Dice Charlie Mariotti, me voy al cuerpo de la noticia de una vez para que usted lo pueda entender. Charlie Mariotti,
secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, planteó este domingo que el gobierno carece de moral para cargar a los sectores de la clase media y pobre del país el dispendio, derroche de una gestión deficiente y dislapiladora con la reforma fiscal que sometió al Congreso Nacional. Mariotti señaló: es una injusticia que el gobierno procure que el pueblo dominicano pague su francachela, su derroche, sus errores y la compra abierta descarada a la franca de dirigentes de partidos de la oposición política. Esto lo dijo Charlie Mariotti la noche de este domingo. Entonces, con esta reforma fiscal que ha planteado el presidente Luis Abinader, que ha sometido al Congreso Nacional, es una reforma muy grave para la sociedad dominicana, especialmente para la clase media y los más pobres, que son quienes llevarán la carga más pesada, porque lamentablemente luego de esta reforma todos los productos de primera necesidad y los bienes y servicios subirán a la nube nuevamente, mientras el presidente y el gobierno de Luis Abinader tratan de sacarle el dinero del bolsillo al pueblo dominicano. Dinero que lo dislapidaron y no se sabe dónde se ha invertido. Por eso yo digo que el presidente Luis Abinader y el PRM lo único que ha hecho es vender el pueblo dominicano. Con esto, más de 40,000 millones de dólares prestados y no se sabe dónde se ha invertido. Con la cantidad de dinero que ha tomado Luis Abinader y el PRM, se pudieran hacer una República Dominicana al igual que Dubái. Al igual que Dubái se pudiera hacer en la República Dominicana, porque es demasiado dinero, más de 40,000 millones de dólares, y no se ha visto dónde el gobierno ha invertido esta enorme cantidad de dinero. Y esto es preocupante porque ahora el pueblo dominicano pagará los platos rotos por el gobierno, y esto es preocupante. Entonces, esta reforma fiscal que ha presentado el presidente Luis Abinader, que es una reforma parecida a la que presentó el doctor Joaquín Balaguer en el año 1992, pero con unas diferencias que son muy enormes, porque el presidente Balaguer era un presidente que no hacía las gestiones de tomar tanto dinero prestado y que el país se sustentaba con lo que producía, mientras en el caso del presidente Luis Abinader ha sido todo lo contrario. Y esto es muy preocupante, lo que está viviendo el pueblo con esta situación. Entonces, de ahí para acá usted pudiera decir, pero hemos tenido otras reformas fiscales, como por ejemplo la reforma del 96 de Leonel Fernández, la del 2000 de Hipólito Mejía, la del 2012 de Danilo Medina, pero estas no han sido reformas, estos fueron parche a la reforma. Pero en el caso del presidente Luis Abinader es una reforma fiscal completa, y esto es algo que va a golpear fuertemente al pueblo dominicano, un país que está en una crisis enorme. Hay una recesión económica bastante abrumadora. Hemos visto que en los últimos tiempos se le ha ido aumentando la tasa del dólar, y esto es preocupante porque ahora con estos aumentos que hicieron los comerciantes y lo que
van a volver a hacer o están haciendo, aplicando ya lo que es la reforma fiscal, al pueblo dominicano se la va a ver difícil. Y esto es preocupante porque, por ejemplo, esta información que diera la comisión de la Cámara de Diputados que está encargada de estudiar este proyecto, señores, esto no es más que una forma de tratar de entretener al pueblo. Dice la información que salió publicada hace apenas minutos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que actualmente estudia el proyecto de la reforma fiscal, acordó encabezar una consulta pública para que todos los sectores y ciudadanos puedan opinar en el Congreso sobre la pieza tributaria. La consulta se hará el próximo jueves 17 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional. Esto no es más que poner al pueblo de relajo, porque esta reforma se va a aprobar tal como el presidente Abinader la envió, porque aquí está demostrado que este Congreso absolutamente PRMista es un sello gomígrafo de Luis Abinader y lamentablemente estos no tienen ni siquiera poder de decidir, ni mucho menos de tener una idea diferente a la que tiene el presidente, porque son sancionados por el Poder Ejecutivo, tal como pudimos ver con el proyecto de reforma constitucional, que el partido dijo que el legislador que hiciera lo contrario iba a ser sancionado. Entonces, no se trata de un partido cualquiera, se trata de un gobierno que va camino a una dictadura, y lamentablemente estos congresistas se convierten en títeres y marionetas del presidente Luis Abinader y tienen que hacer lo que diga el presidente, porque estos son marionetas y no tienen decisiones, y esto es grave. Aún la oposición, que no se siente, la oposición aún no es mayoría, ni hace mayoría, ni impide el quórum en las sesiones, tampoco no se siente. Aquí no hay una oposición que se sienta y que haga su trabajo, lamentablemente. Y por eso este proyecto de reforma fiscal pasará así mismo como Luis Abinader lo ha enviado al Congreso. Aquí vemos algunos sectores que están preocupados, por ejemplo el sector del cine, que lo han eliminado por completo en esta reforma fiscal, y otros sectores que están preocupados por los aumentos muy exagerados que vienen para ellos, y ellos entienden que ya no aguantan más, pero lamentablemente todo esto se va a aprobar tal como Luis Abinader lo ha enviado. Esa consulta pública para que aquellos que no estén de acuerdo opinen, ha dicho bien la información, es para que opinen, no serán tomados en cuenta, es para ponerlo a perder el tiempo, porque esta reforma fiscal viene dura y culvera en contra del pueblo dominicano, porque mientras el presidente Luis Abinader y el PRM vendieron este país con estos más de 40,000 millones de dólares prestados, ahora el gobierno no tiene dinero para pagar, no tiene dinero para continuar con la obra de el Estado, la continuidad de Estado, y esto es muy preocupante lo que está viviendo la República Dominicana. Entonces, esta es una reforma fiscal que por eso usted ve que el pueblo ya ha comenzado a ir despertando. Hemos podido ver en los últimos días protestas en diferentes partes del país, protestando en contra de esta reforma fiscal, porque lo que le espera al pueblo no es algo fácil.
no es un caramelo lo que le espera al pueblo, porque el presidente, después que tomó todo este dinero y este dinero lo gastó comprando funcionarios de partidos de la oposición, haciendo toda su cucaramácara para ganar una reelección a la mala, la reelección más cara de la historia en la República Dominicana, donde los expertos plantean que se gastaron en la reelección del presidente Luis Abinader más de 85,000 millones de pesos, y esto es preocupante. Entonces, el presidente está buscando en una reforma fiscal una acumulación o ingreso al Estado de 122,000 millones de pesos, y esto es algo preocupante porque quienes vamos a pagar este dinero somos los más pobres y la clase media de la República Dominicana. Así es que el pueblo que se prepare, porque la situación que viene no es fácil. El horno no está para galletitas, porque todos los análisis, todos los estudios que han hecho los grandes expertos de la economía, todos dan el traste a lo mismo. Y lamentablemente el pueblo es quien va a pagar estas deudas que ha hecho el presidente Luis Abinader y el PRM, y que no se sabe dónde han invertido tanto dinero, porque lamentablemente en este gobierno usted con los dedos de una mano usted cuenta las obras que haya hecho el presidente Luis Abinader, y lamentablemente quedan dedos, porque aquí este gobierno no tiene una obra importante de infraestructura que se pueda decir, esta obra la hizo el presidente Luis Abinader en estos 4 años que terminó, con más de 40,000 millones de dólares prestados, y no se sabe dónde se ha invertido absolutamente nada, porque ni siquiera en las aulas, esas 11,000 aulas que Danilo dejó al terminar, con un avance muy importante, y que todavía este gobierno no se ha preocupado en terminar todas estas aulas, y vemos la cantidad de estudiantes que se quedaron fuera este año escolar, y esto es preocupante porque ni siquiera eso. Entonces, un gobierno que haya tomado más de 40,000 millones de dólares prestados, y que ni siquiera en educación se ha invertido una cantidad importante para poder hacer estas aulas o terminarlas, y esto es preocupante. El gobierno le ha querido vender a la población de que el dinero que se recuperará en esta reforma fiscal serían 122,000 millones de pesos, entonces que serán invertidos en seguridad ciudadana, en atención primaria, pero esto es únicamente palabra que se la lleva el viento, porque en estos discursos el presidente Luis Abinader ya nadie cree, porque dice una cosa y hace otra. El presidente recibió una cantidad enorme de dinero con los arrendamientos de los aeropuertos, Aerodón, y todas las obras que el presidente Luis Abinader mencionó que se iba a hacer con este dinero, ni siquiera se ha dado el primer picazo para estas importantes obras, pero ese dinero ya fue recibido y gastado en la campaña electoral pasada, y esto es preocupante. Entonces, aquí hemos visto cuál es la forma de trabajo de este gobierno. Pasan 4 años haciendo un camino vecinal y no lo terminan, y esto es preocupante. Entonces, cuando el presidente dice que va a tomar este dinero para aumentar la seguridad ciudadana, el sistema de atención primaria, eso no es creíble, eso no es verdad. Entonces, el pueblo tiene que estar en la expectativa, porque lo que le espera a la República Dominicana a raíz de esta reforma fiscal es un duro golpe para el pueblo. Ahí vemos que han cambiado el ITEVI por el IVA,
La sociedad normalmente no sabe lo que el gobierno ha introducido, porque cuando se habla de el IVA y se habla del ITEVI, la gente piensa que es lo mismo. No es lo mismo. Serían parecidos, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el ITEVI es cuando se graba ya el producto. Ahí el producto se graba, pero cuando es el IVA, se graba directamente la cadena completa. Entonces, un ejemplo, usted hace pan, el ITEVI es después de que ya el pan sale, que está a la venta, pero cuando es el IVA, se graba desde la producción del trigo, es decir, la cadena completa, hasta la venta del pan. Entonces la gente entiende que ha sido únicamente una sustitución del nombre, porque otros países usan mucho el IVA, pero no. Se trata de más grave, una situación de buscar más dinero, una situación de encarecer más los productos, cambiando el ITEVI por el IVA, y esto es algo que el pueblo común no lo conoce. Para eso hay que consultar economistas de experiencia en la materia para que puedan orientar a la población. Y esto es grave lo que está sucediendo en la República Dominicana con esta reforma fiscal para el presidente Luis Abinader y el PRM poder tratar de conseguir dinero y mantener los pagos de esta cantidad de préstamos que se ha hecho, ya que el Estado se encuentra prácticamente quebrado. Dicen que el Estado no quiebra, pero lamentablemente no tiene dinero porque el gobierno ha acabado con el Estado dominicano en estos 4 años. Y esto es preocupante. Señores, esto es en vivo, el país en blanco es en vivo, al servicio del pueblo. Usted nos puede escribir qué le parece la reforma fiscal de Luis Abinader y el PRM y la venta del pueblo dominicano. Entonces, escríbanos y diga qué piensa usted, qué le parece esta reforma fiscal del presidente Luis Abinader. Entonces vemos este tipo de situaciones que ha estado llevándose a cabo. Ya la reforma fiscal tiene al pueblo directamente en la expectativa, porque el pueblo entiende que ya la reforma se está aplicando directamente, pero es una expectativa que esto de la consultas que se harán no es más que una mentira. Perdón, señores, que es que con esta reforma fiscal a cualquiera le da tos, le da sed, esto no es fácil. Entonces vemos que el gobierno, a raíz de mantener al pueblo tranquilo, a raíz de aplicar toda esta reforma, porque yo mismo no puedo entender, ni en la cabeza de cualquier persona pensante, por qué el gobierno tan apresurado con toda esta reforma, reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral. Ya sometieron el proyecto de reforma al Código Laboral y lamentablemente son demasiadas reformas juntas, y esto es preocupante porque todas estas reformas se van a aprobar a vapor porque tenemos un Congreso totalmente PRMista y a ellos no le importa nada de eso. Lo que le importa es complacer al presidente Luis Abinader, y no hay pueblo por lo que están ahí estos congresistas.
Y esto es una realidad y es preocupante. Entonces, toda esta reforma que el presidente ha introducido, al mismo tiempo le metió un caramelo al pueblo dominicano, le metió un caramelo en la boca para que el pueblo se entretenga, que es con la problemática haitiana, la deportación de 10,000 ilegales toda la semana. Pero esto no va a dar al traste a pie con bola, sino que tuvo una forma de tratar de engañar al pueblo, de mantener al pueblo entretenido, mientras el pueblo se olvida de los principales problemas que le están afectando, y ahí lo pudimos ver en la pasada aprobación de la ley 124, la ley de Mordaza o dictadura de Luis Abinader, donde esa ley se aprobó directamente en enero, mientras el pueblo estaba de vacaciones con la Navidad. Ahí el presidente envió este proyecto de ley y lo aprobaron a vapor. Cuando el pueblo vino a darse cuenta de que ya pasó la fiesta de Navidad, ya tenían la ley de dictadura aprobada. Y por más que se ha tratado, esta ley está vigente. Entonces, están así que un grupo de juristas ha sometido ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad de esta ley, y eso ha estado sin pena y sin gloria, porque a esto no le han prestado atención, mientras esta ley de dictadura 124 está aplicándose en el país. Y esto es preocupante. Entonces, eso sucederá con toda esta reforma. El gobierno, como tiene su sello gomígrafo de los congresistas, son mayoría directamente del PRM, ellos van a aprobar todo lo que diga Luis Abinader sin importarle el pueblo dominicano. Y esto es preocupante y es lamentable que un congreso como este congreso que tenemos, y veo que hay muchas caras nuevas, es un congreso que aparentemente, salvo honrosas excepciones, es igual al congreso que había en el año 2020 al 2024, que era un congreso de un grupo de personas que lamentablemente no le duele en el país, y lo único que le importaba era la prebenda del Estado, y eso era preocupante. Y aparentemente este congreso que tenemos es igual al que había en el año 2020 en nuestro país. Y esto es preocupante porque, salvo honrosas excepciones, no debería de ser así, porque ahí no hay contrapeso, y esto es preocupante, muy preocupante. Pues ese proyecto de que la reforma fiscal va a ser para mejorar las atenciones primarias, lamentablemente eso es una falsa teoría del gobierno, porque si fuera así, esta reforma comenzara con la ley 8701 sobre la seguridad social y tantas problemáticas que tiene esta ley, donde vemos que personas van a los centros de salud y mueren por la falta de atención, porque son personas que no tienen una cantidad de recursos económicos para depositar 100,000 pesos en cualquiera de estos centros antes de ser atendidos, y vemos cómo han muerto personas. Por ejemplo, vemos el caso del Camaño, como murió, aún los centros médicos rechazándolo porque no tenía dinero para poderlo ingresar de emergencia. Y esto es preocupante. Si hubiese sido que el presidente Luis Abinader tuviera interés en resolver estos problemas, aquí hay bastantes leyes de reforma que se deben hacer, y estas que son las importantes, el gobierno le ha dado la espalda. Ahí está la ley 8701 sobre la seguridad ciudadana, ahí está la ley de salud, ahí está el proyecto de código penal que el presidente Luis Abinader, cuando era
candidato presidencial apoyaba las tres causales y después que ganó las elecciones en el año 2020 cambió de opinión. Ahí está la reformulación del Código de Procedimiento Civil. Y todas estas son leyes para reformar y avanzar el país, pero estas no le importan a Luis Abinader porque estas son verdaderas reformas que van a cambiar la sociedad y que en verdad la sociedad la necesita. ¿Cuál le interesa al presidente Luis Abinader? Como ha demostrado, bueno, la reforma constitucional, esa le importaba al presidente Luis Abinader para tratar de engañar al pueblo y mantenerlo embobado de que era una reforma para tener un ministerio público independiente, porque él entiende que el pueblo es tonto y que lo que se estaba haciendo era importante, pero eso no tenía ninguna razón de ser, eso no tenía ninguna importancia, eso no era necesario. Perdón, señores. Pues bien, eso no era necesario, esa reforma constitucional, pero esa sí el presidente Luis Abinader le interesa porque es una reforma para él luego volver a postularse. Y esa es la situación y llegará el momento cuando él vea que pase el tiempo y él va a volver otra vez y va a aspirar. Y entonces ahí van a apoderar al Tribunal Constitucional que el presidente Luis Abinader no fue presidente con esta constitución y entonces esa es la situación y por eso fue que el presidente Abinader y se proyectó y se inventó esta reforma constitucional, pero no es más que una forma de mantener al pueblo engañado, mantener al pueblo dormido, y como tiene mayoría absoluta en el Congreso, esto pasa sin pena y sin gloria, porque además de eso la oposición que tiene nuestro país es una oposición que no hace su trabajo. Y eso es preocupante. La situación de esta reforma constitucional es para que la oposición estuviera totalmente en la calle, reclamando. Y esto no ha sucedido. Entonces, esto es preocupante. Así es que el pueblo dominicano que espere su caramelo porque lo que le viene en esta reforma fiscal es un palo enorme. Son grandes latigazos del gobierno en la costilla del pueblo y esto es lo que le espera al pueblo dominicano con esta reforma fiscal que el presidente ha instruido y que al mismo tiempo ha sido acogida en el Congreso Nacional para entonces de esta forma buscar dinero, sacarle dinero del bolsillo a la gente a través de este proyecto, el cual el gobierno llama modernización fiscal. Y esto es lo preocupante para que el pueblo entienda que como es una modernización fiscal, el pueblo no lo va a entender. Pero lamentablemente en este país hay una cantidad de personas que quizás carecen de conocimiento de este tipo de maniobra fraudulenta del gobierno para comprenderlo, y lamentablemente para el gobierno hay gente que piensa y que puede descifrar y que puede directamente aclarar lo que el gobierno está pretendiendo hacer con el pueblo dominicano. Aquí vemos la situación, el gobierno del presidente Luis Abinader, no hay una área de mejoramiento en la sociedad dominicana que se pueda decir, este sistema, el presidente Luis Abinader y el PRM lo han mejorado, porque aquí todos los servicios públicos se han deteriorado bastante, porque a este gobierno no le interesan los servicios públicos. Este es un gobierno que se preocupa por destruir lo del Estado
para entonces regalarlo o venderlo a precio de vaca muerta al sector de la oligarquía, al empresariado dominicano, para que entonces se roben los bienes del pueblo dominicano. Y esto es una preocupación que mucha gente no la puede entender, y esto es preocupante. Por eso usted ve que cuando se habla de energía eléctrica ahora mismo, lo que se está hablando es de apagones, porque en este gobierno todos los servicios se han deteriorado. Hay una persona que se pone mala de un momento a otro, no llame al 911, que ya eso no funciona. Eso únicamente funcionaba en el gobierno de Danilo Medina. Danilo fue el creador de ese importante programa de 911. En este gobierno eso desapareció, y eso es preocupante, que un servicio tan bueno, un servicio tan eficiente como era el 911, y ahora en este gobierno eso haya desaparecido. Hace varios días yo estaba asistiendo a un cliente en la fiscalía de Santo Domingo Este, y una colega se puso mala de un momento a otro. Eso fue la semana pasada. La doctora Sena se puso mala y llamaron al 911 y pasó media hora y el 911 no apareció, y un colega dijo: no, pero yo móntela aquí en esta guagua que yo la voy a llevar al médico porque el 911 no aparece. Y eso era preocupante, una situación que un servicio tan bueno como lo era el 911, y que ahora en este gobierno eso haya desaparecido. Y así han desmejorado todos los servicios públicos que van a favor de los más necesitados, porque este gobierno no se preocupa por nada que tiene que ver, que le pertenezca a lo más pobre del país. Y eso es lamentable. Vamos a darle un saludo especial a Tony Moreno, que está compartiendo con nosotros en vivo, aquí en su programa El País en Blanco. También saludo especial para Mauri Galvez, que está compartiendo con nosotros, Lico Vicente, Carolina Almanzar. Gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Y nos escribe Tony Moreno y nos dice: vamos como en los viejos tiempos, huelga para este gobierno traidor al pueblo dominicano. Bueno, Tony, yo creo que no es que vamos, sino es que estamos, porque es que veo que en diferentes sectores, principalmente del Gran Santo Domingo, yo veo noche tras noche quemadera de goma pidiendo el servicio energético, y eso ya era una solución, que ya era una cosa del pasado, de que el pueblo dominicano ya estaba acostumbrado a no tener apagones, ni siquiera en medio de la pandemia, que nadie pagaba luz, la luz no se iba. A los inicios de Punta Catalina la luz no se iba. Entonces todavía no podemos comprender cuál es la situación de que este gobierno, con más de 40,000 millones de dólares que ha tomado en préstamo, y todos los servicios lo que han hecho han sido desmejorar. Es decir, vamos corriendo con el cambio, pero el cambio que llevamos es la reversa. Entonces esto es preocupante. El pueblo dominicano ahora es que va a coger los latigazos del gobierno con esta reforma fiscal que ya el presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional el pasado martes. Y esto será aprobado así como el presidente lo envió, porque lamentablemente tenemos un Congreso totalmente PRMista, y aquí la oposición no hace quórum para esto, y por eso todos estos proyectos pasan
sin pena y sin gloria, tal como el presidente Luis Abinader lo envía. Es algo preocupante, podemos ver ahí ese proyecto de reforma constitucional donde el presidente Luis Abinader le dice a los diputados: no, ustedes no pueden ser 190, ustedes tienen que ser 53 menos, y son tan irresponsables y son tan estúpidos, pudiéramos decir, que ellos se eliminan 20 curules, una cosa nunca vista, que el Poder Ejecutivo le diga al Poder Legislativo, que se supone que es el primer poder del Estado: ustedes no pueden tener tantos poderes, quítense en poderes y elimínense ustedes mismos. Y estos estúpidos afilan cuchillo para su propia garganta. Eso es algo que únicamente una persona que se pueda manejar sin lo que es raciocinio propio pueda hacer una cosa como esta que han hecho estos congresistas del PRM. Y esto es preocupante. Entonces, este no es un gobierno de traidor, sino que este es un gobierno totalmente de abusadores al pueblo dominicano. Y esto es lo preocupante. Esta reforma fiscal, los ciudadanos nos vamos a ver en la obligación de comprar todo más caro, como ya lo están aumentando los comerciantes, porque es un gobierno que no se ha sabido manejar, es un gobierno que lo único que le habla es mentira al pueblo, y eso es preocupante. Esto es muy grave para la sociedad dominicana, donde sus gobernantes usan la marioneta para hablarle mentira al pueblo y al mismo tiempo perjudicarlo. Esta reforma fiscal, el pueblo que se prepare, porque eso se va a aprobar así como Luis Abinader lo envió. Y eso es así, esa es la realidad. Ese impuesto que están cambiando el ITEVI por el IVA lo que hace es que aumenta más todos los productos y bienes y servicios al consumidor, porque se grava desde el inicio, se grava la cadena completa. Y esto el pueblo común no lo sabe, porque aquí los economistas todavía no están haciendo su trabajo. Deben hacer su trabajo y decirle al pueblo: mire, esto va a aumentar tanto, el golpe que le viene a usted es de tanto. El golpe yo le llamaría los latigazos del gobierno en la costilla del pueblo dominicano. Y esto es así. Entonces el presidente Luis Abinader y el PRM están entreteniendo al pueblo con la problemática haitiana, y que van a deportar 10,000 haitianos semanales, de esos haitianos que están ilegales en la República Dominicana. Pero eso es una forma para mantener al pueblo tranquilo y meterle toda esta reforma al mismo tiempo sin que el pueblo se dé cuenta, porque está distraído en la problemática haitiana. Y esto es preocupante, porque yo soy de los que entiendo que el caso de los haitianos ilegales en la República Dominicana habría que ver, es un tema de mucho análisis. Ahí hay que ver cuáles son los haitianos que están legales y cuáles no están de manera legal, para entonces organizarlo. Y aquellos que están trabajando, por ejemplo, en los sectores agrícolas, en el sector construcción, yo soy de los que entiendo que a eso se le debe de dar la oportunidad de que estén en el país y en ese caso regularizar su estatus de esos, de los que están trabajando en la economía directamente. Bueno, aquellos que se encuentran en la calle, que están vendiendo chucherías en la calle, que están de manera irregular, vamos a enviarlo a su país. Aquellos que
están entrando a la República Dominicana, por ejemplo, eso que vimos en la noche de este domingo, donde un dominicano transportaba 10 ilegales en una jipeta. Vamos a devolverlo a su país y a este dominicano vamos a meterlo a la cárcel por un tiempo para que se respete la ley. Entonces, yo creo que el tema haitiano hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucha precaución, porque aquí gran parte de la economía es la mano de obra haitiana que la motoriza. Eso sin lugar a duda. Usted va al sector construcción, en su mayoría son haitianos. Usted va al sector agrícola, en su mayoría son haitianos. Y yo creo que todos estos haitianos que están trabajando en estas áreas hay que prestarle atención y creo que son importantes para nuestra economía. Entonces yo creo que esa política que dice el gobierno de esta deportación masiva, eso hay que estudiarlo, eso hay que verlo. Eso hay que verlo y estudiarlo muy bien, porque en este caso lo que el gobierno está haciendo es una forma para distraer al pueblo dominicano y al mismo tiempo aplicarle todas estas reformas que el gobierno quiere hacer sin importar el costo que sea y el daño que se le hace al pueblo dominicano. Y esto es preocupante, así es que la oposición debe hacer su trabajo, debe desempeñar su papel, porque el horno no está para galletitas. Y vemos un gobierno totalmente abusador y que lamentablemente lo que menos le interesa es el bienestar del pueblo dominicano. Esto es preocupante. ¿Cómo usted puede imaginarse, mientras el presidente Luis Abinader se afana por ponerle una reforma fiscal a lo más necesitado, a lo más pobre del país, que paguen impuestos, sacarle dinero del bolsillo a los ciudadanos? Él tiene su dinero de él en paraísos fiscales fuera del país. Y ahí lo vimos en los papeles de Pandora. El presidente Luis Abinader tiene su grandes fortuna fuera de la República Dominicana para no pagar impuestos, mientras él aquí es el presidente y le aprieta la tuerca al pueblo dominicano para que pague impuestos, y todo que pague impuestos, mientras él tiene una cantidad de miles de millones de pesos fuera del país, y lo pudimos ver en paraísos fiscales en los papeles de Pandora. Entonces, no debe ser así. Usted de predicar una cosa y hacer otra. Esto es preocupante por la situación de que ha demostrado que lo que menos le interesa es el bienestar del pueblo dominicano. Usted coge ahora mismo y hace una investigación y se va a dar cuenta que todas las obras importantes del Estado están paralizadas. Aquí no se está haciendo absolutamente nada. Y usted se pregunta, pero Dios mío, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde que este gobierno ha metido eso más de 40,000 millones de dólares prestados? Y lo que vemos es todo lo contrario: aumento de la pobreza, destrucción de los servicios públicos. Y esto es preocupante. Entonces se le vende una publicidad engañosa al pueblo para que el pueblo crea lo que se está publicitando en esos medios de comunicación, pero todo eso es una forma estratégica de mantener al pueblo engañado. Así es que el pueblo tiene que enfocarse en lo que va a hacer ahora con esta reforma fiscal, porque es una reforma fiscal que viene directamente en perjuicio de la clase media y los más pobres del país, que son quienes pagaremos los platos rotos por este gobierno abusador
del presidente Luis Abinader y el PRM, que en su totalidad ha vendido al pueblo dominicano con una cantidad de dinero prestado, más dinero que todos los gobiernos juntos que haya tenido la República Dominicana, y esto es preocupante, y no podemos mencionar y no podemos señalar una obra importante de infraestructura de este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que no sea el chantaje, la maniobra fraudulenta para engañar al pueblo dominicano. Así es que el pueblo que lo analice, que lo piense bien y que se prepare, porque en esta reforma fiscal que el presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso Nacional, lo único que se busca es sacarle el dinero al pueblo sin importar la situación económica en que esté viviendo el pueblo dominicano, para entonces sustentar el despilfarro que hizo el gobierno comprando dirigentes de la oposición y comprando todos los ciudadanos que se vendieron para ganar las elecciones en el 2024 a raíz de la costilla del pueblo dominicano, donde sonarán fuertemente los latigazos del gobierno en la costilla del pueblo dominicano en esta reforma fiscal presentada por Luis Abinader y el PRM, que pasará sin pena y sin gloria en este Congreso Nacional.